Buenos días a todos y todas. Otra semana más consecutiva. Estamos en otra webinar de Centro de Estudios CEAT. En esta ocasión venimos con un tema muy interesante que creo que nos va a servir a todos, tanto de forma personal como quizá también de forma profesional, que es el ahorro e inversión para familias. Después de las vacaciones, del veranito, de habernos a lo mejor excedido un poco con los gastos, ¿vale? Llega Carmen Cardeñosa con este tema que para el tiempo que viene de Navidad, la cuesta de enero, etc., creo que nos va a venir súper bien. Carmen, bienvenida. Carmen es docente de nuestro centro de formación ya muchos años. Actualmente imparte clase en un dual de actividades de venta y pronto se incorporará en el dual de administración también. Carmen, gracias por estar por aquí. Antes de darte paso, ¿vale? Saludo a las personas que estén por Instagram, también nos podéis ver por allí. Deciros que, como siempre, nuestra webinar se quedará grabada, que podéis verla en otro momento, bueno, pues o bien en nuestra página web o bien por YouTube y que los últimos 15 minutitos los vamos a dejar para preguntas y dudas, ¿vale? Para que Carmen nos las vaya resolviendo. Carmen, ahora sí te doy paso. Me gustaría que te presentaras un poquito, que nos dijeras cuál es tu experiencia, sobre todo en el tema que nos vas a hablar, porque sí que en el otro webinar que hicimos nos explicaste un poco tu experiencia en ventas, pero bueno, también tu gran experiencia también es en el sector de la administración bueno, administración y ventas, las dos cosas. Entonces, que nos cuentes un poquito también cuál es tu experiencia en este sector. Y nada, agradecerte tu colaboración en esta webinar y que te doy paso para que nos cuentes cómo podemos ahorrar y cómo podemos invertir para controlar nuestros gastos y para aumentar nuestros ingresos. Gracias, Carmen, te doy paso. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y como, bueno, ya me has presentado tú, Cristina, soy Carmen Cardeñosa, soy docente desde hace ya bastantes años en Centro de Estudios CEAT y bueno, pues relacionar un poco el tema de hoy conmigo, pues yo de formación soy economista, con lo cual todo este tema, pues desde hace muchísimos años bueno, vengo tanto formándome como trabajando en ello y como experiencia profesional, pues he sido responsable de administración y directora financiera en varias empresas, pero vamos, la intención de la webinar de hoy no es enfocarlo en el tema más profesional, sino que, bueno, yo me apoyo, sí que es verdad, a nivel de conocimiento y experiencia para poder desarrollar la webinar, pero la idea es que todo el mundo, bueno, pues tenga algunos conceptos básicos por lo menos un poquito más claros, si no conseguimos que los tengamos claros del todo, porque, bueno, pues de todos he sabido el déficit de conocimiento que tenemos a nivel financiero en general, ¿no? Porque, bueno, pues desde la educación reglada, pues no, la verdad que no se le da la importancia que tiene cuando, bueno, al final todos tenemos que enfrentarnos en algún momento a una relación con una entidad financiera y demás y muchas veces no sabemos las oportunidades que tenemos o cómo deberíamos realizar ese ahorro, esa inversión por falta de esos conocimientos por lo menos básicos, que es lo que yo pretendo con la webinar de hoy, ¿no? Que tengamos por lo menos una base y que tendemos a pensar que esto es súper complicado y que si no me dedico a ello, no estudio, no tengo unos estudios superiores sobre esto, pues que no entendería nada relacionado. Y bueno, pues yo lo que quiero es un poco eso, ¿no? Ese mito, cargárnoslo y ver que, bueno, pues teniendo una base que no hace falta que sea a nivel profesional, sí que podríamos hacer muchas cosas. Así es que, bueno, pues ya empezamos. Eh, Aquí de primeras os he puesto unos puntos que considero que son los más importantes con la intención que yo tengo hoy y sobre todo pues eso, ¿no? Hemos
he hablado yo de tener, de cuando terminemos hoy la webinar, tener algunos conceptos un poquito más claros, sobre todo aquellos conceptos básicos, ¿no? Entonces, primero intentaré, ¿no?, que quede clara la diferencia entre lo que es el concepto de ahorro, lo que entendemos por ahorro, y lo que es la inversión. Bueno, vamos a ver que si no tuvieran esas diferencias no tendríamos dos conceptos diferentes. Sí que comparten algunos aspectos, pero sobre todo el objetivo que tienen uno u otro es totalmente diferente, ¿vale? Después veremos una cosa básica y súper importante, quizá la más importante de hoy, que es la diferencia entre interés simple e interés compuesto. Hablamos de los tipos de interés pensando que el tipo de interés es único y que todo lo que se referencia o cuando llegamos a hablar de tipo de interés solo nos referimos a un concepto, pero no. Hay distintos tipos de interés y vamos a ver también cuál es la diferencia, sobre todo la más importante también entre uno y otro, ¿no? Porque, bueno, pues podemos encontrarnos en el mercado productos financieros que están referenciados a un tipo de interés simple y a un tipo de interés compuesto, ¿vale? Y la diferencia es grandísima, ahora lo veremos. Luego, pues una serie de recomendaciones, ¿vale? En la medida de lo posible, pues todo el mundo deberíamos tener a nivel personal, a nivel familiar, un fondo de emergencia, ¿no?, que se llama. Eso para los imprevistos, ¿no? Se me ha roto el coche, se me ha roto la lavadora, bueno, pues algo con lo que no contamos, ¿vale? Un gasto extra o extraordinario con lo que no contamos y que no tengamos problema para hacer frente a ello. Bueno, pues os voy a dar una serie de recomendaciones de cómo lograr establecer ese fondo de emergencia y, bueno, aunque pensamos que deberíamos ganar o tener mucho dinero para todo esto, vais a ver que no es necesario, ¿vale? Lo importante, sobre todo, es empezar, ¿vale? Empezar y ser disciplinado, ¿vale? Esto es lo que requiere lo que yo os quiero explicar hoy. Y por último, os voy a intentar dar unas nociones de las opciones de inversión, un poco para principiantes, ¿no? Para cualquiera que se inicie en este tema, las que las que tenemos en España, y bueno, que son muy fáciles de acceder a ellas y un poco pues que entendamos también, bueno, las características de cada uno, ¿vale? Así es que bueno, vamos a empezar. Bueno, aquí os he puesto eso, ¿no? El objetivo, pues es eso, ¿no? Que tengáis una idea de una base, ¿no?, de todos estos conceptos financieros, un poco cómo podríamos lograr, ¿no?, establecer ese hábito de ahorro, ¿no? Porque el ahorro debe ser eso, un hábito, no algo puntual, porque si no, no sería ahorro, ¿vale? Entonces, debemos establecer ese hábito. Os voy a dar unas nociones básicas de cómo se podría establecer y, bueno, y qué opciones tenemos para establecer ese ahorro o incluso, bueno, pues realizar ciertas inversiones sencillitas, ¿vale? Sin olvidarnos del fondo de emergencia, ¿no? O sea, digamos que el fondo de emergencia se nutre también de ese hábito de ahorro que queremos establecer, ¿no? ¿Qué beneficios tiene, sobre todo a largo plazo? Y, bueno, cómo lo podemos materializar en los distintos productos financieros a los que podemos acceder hoy en día, ¿vale? Sin, ya os digo, unos conocimientos financieros a nivel profesional ni nada que se le parezca, ¿no? Esto un poco de andar por casa, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar con el primer punto, ¿no?, que es eso que hemos dicho, que qué diferencias hay entre lo que es el ahorro y lo que consideramos inversión, ¿vale? Entonces, lo más importante es lo que pongo aquí, no es para qué ahorro o con qué intención invierto y, bueno, sobre todo lo más importante es la diferencia que hay entre un concepto y otro en cuanto al riesgo que asume la persona, o bien que ahorra o bien que quiere invertir, ¿vale? Entonces, ¿el ahorro en qué consiste? Bueno, pues lo sabemos todos, ¿no? Además, todos querríamos poder ahorrar, ¿no? Bueno, pues el ahorro es, pues, guardar una parte de los ingresos que yo tengo periódicamente, pues para hacer
o bien gastos fuera de esos gastos normales, habituales, mensuales, periódicos, o bueno, pues para temas de ocio, ¿no? Entonces, o para emergencias o para temas de ocio, ¿no? Fuera de lo que son cubrir nuestras necesidades básicas, ¿vale? El dinero ahorrado, os pongo aquí que se coloca en lugares seguros, ¿vale? Entonces, esa es otra de las grandes diferencias entre el ahorro y la inversión. Cuando yo lo que pretendo es ahorrar, ¿vale? Mis ahorros, esa parte de mis ingresos que yo destino a ahorrar, tienen que estar en lo más seguros posibles, ¿vale? Con lo cual, no los tengo que enfrentar a riesgos importantes, ¿no? De perder incluso esos ahorros, ¿vale? Pero además, al ser ahorros, y hemos dicho que los vamos a tener ahí para hacer frente a imprevistos, pues tengo que poder acceder a esos ahorros de forma fácil, ¿vale? Y por supuesto que el propio acceso no me suponga una pérdida de esos ahorros, ¿vale? Entonces, el objetivo principal del ahorro es mantener el capital, ¿no? Que yo tenga, ¿no? Mantener todo aquello que yo tengo. A un riesgo, si puede ser cero, y si no, pues un riesgo muy bajito, pero que es la contrapartida que no nos gusta tanto cuando yo asumo en el tema financiero, cuando yo estoy dispuesto a asumir un riesgo bajito, incluso cero, la rentabilidad es directamente proporcional también al riesgo. Es decir, la rentabilidad, que es aquello que yo obtengo por tener ese dinero ahorrado, pues también es bajita, ¿vale? Entonces, a mayor riesgo, mayor rentabilidad, a menor riesgo, ¿vale? Menor rentabilidad también. Pero como lo que pretende el ahorro es mantener, preservar ese capital, no buscamos unas rentabilidades grandes, ¿no? Hemos dicho, no lo voy a someter a un riesgo de poder perderlo porque lo que pretendo es ahorrar, ¿no? Mantener mi capital, ¿vale? Por lo tanto, si, luego os daré algunas opciones para, bueno, sí que obtener la máxima rentabilidad posible, pero combinándolo con un riesgo nulo o muy bajito, lo más bajito posible, ¿vale? Eso es en lo que se basa el ahorro. Y por otra parte tenemos la inversión, que vais a ver que tiene algunas características diferentes, por lo tanto es un concepto diferente, ¿vale? Sí que también lo que hacemos es una parte de ese dinero que tenemos, ¿no? Todo este dinero que yo estoy diciendo que destino al ahorro, que destino a la inversión, hemos dicho que es fuera de que yo ya he cubierto mis gastos periódicos, mensuales, habituales, o sea, es todo aquello que me sobra una vez que he cubierto todas mis necesidades básicas. Si nos estamos refiriendo a un periodo de un mes, que es lo más habitual que pensamos para la economía doméstica, ¿no? De las familias, pues una vez que yo ya tengo cubierto todos aquellos gastos que inevitablemente tengo que enfrentar todos los meses, pues aquello que me sobra, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que yo puedo ahorrar, ¿vale? Por otro lado, también podría ser lo que podría invertir, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay con respecto al ahorro, ¿no? De la inversión respecto al ahorro. La inversión implica destinar dinero a activos, ¿no? Bueno, pues a comprar algo que antes no tenía, ¿vale? Que puede ser un producto financiero, puede ser un bien un raíz, ¿no? Una casa, un inmueble, ¿vale? O proyectos con un objetivo muy claro y muy diferente al ahorro, que es generar un retorno, o sea, generar un beneficio, que no es el caso del ahorro, ¿vale? Entonces, la característica principal que a su vez diferencia a un concepto de otro es que el ahorro lo que pretende es conservar el capital del que yo disponga y la inversión lo que pretende es aumentar, ¿vale? Como la inversión lo que supone es mayor rentabilidad, ¿no? Mayor beneficio, a su vez también está asociada a mayor riesgo. Entonces, estas son las dos principales características que diferencian el ahorro de la inversión, ¿vale? El ahorro está destinado a mantener el capital que uno ya tiene y la inversión a hacerlo crecer, ¿vale? Pero el riesgo al que se enfrenta el ahorro es mínimo, incluso cero en algunos casos, y la inversión sí que tiene, nos enfrenta a mayor riesgo, ¿no? Mayor riesgo de pérdida, estamos hablando, ¿no? De pérdida de ese dinero que yo invierto, ¿vale? Es un poquito dejar los dos conceptos bien diferenciados, ¿vale?
Bueno, y entonces, tanto el ahorro como la inversión, que lo iremos, ¿no? Lo oímos cuando vamos a nuestra entidad financiera bueno, pues artículos que podamos leer, anuncios que vemos en televisión sobre productos financieros que nos ofrecen las diversas entidades. Bueno, pues hay una cosa muy importante que es cuando nos referencian tanto ese ahorro que yo estoy pretendiendo hacer o esa inversión que yo pretendo comprar, nos lo suelen referenciar a un tipo de interés, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro si ese tipo de interés es simple o es compuesto. Vamos a ver en qué consiste cada uno y ver las diferencias que hay más importantes entre unas y otras. Si veis que algún concepto es muy técnico, me lo decís y yo intento por lo menos cambiar el lenguaje, ¿no? Que lo entendáis todos, ¿vale? Bueno, las diferencias principales están en cómo se calcula cada uno de ellos, el simple y el compuesto, ¿vale? Y sobre todo cómo trabajan en referencia a esa cantidad de dinero que yo ahorro o yo invierto, ¿vale? Bueno, ¿qué es el interés simple? Pues el interés simple es algo lineal, constante, ¿vale? Se calcula sobre el capital inicial, ¿vale? Aquello, ¿no? La mayoría que hoy en día esté pagando una hipoteca, en la hipoteca el banco nos habla del principal, ¿no? El principal es aquella cantidad de dinero que yo solicito al banco para poder comprar un inmueble y el tipo de interés nos lo aplican a ese principal, ¿vale? Pues así funciona el interés. ¿Vale? El interés se genera por cada periodo fijo, que normalmente el interés se referencia al año, ¿no? Suele ser anual. Entonces, ¿cómo nos lo aplican? Pues nos aplican sobre el principal, la cantidad de dinero que yo he pedido, un porcentaje que no cambia nunca, ¿vale? Entonces, sobre ese principal, si yo he pedido dinero, me aplican un 5%, vamos a suponer, ¿vale? Anual. Entonces, una vez que pasa el periodo, me aplican ese 5% al capital que yo he solicitado del banco y entonces yo pagaría ese 5% de ese capital. Si veis, os he puesto un ejemplo, ¿no? Porque os he puesto la fórmula, ¿no? Que se calcula interés simple. Capital inicial por la tasa de interés, el porcentaje que hayamos negociado, por el tiempo, que normalmente ya os digo que es anual, por el número de años al que se refiera. Por ejemplo, si invertimos, como os pongo aquí, 1.000 euros a un tipo de interés, a una tasa de interés del 5% anual durante 3 años, cada año, ¿vale? Porque hemos dicho que es un interés anual, lo que hacemos es aplicar ese 5% a los 1.000 euros que yo invierto, ¿vale? Y el resultado son 50 euros que yo obtendría de esa inversión cada año. ¿Cómo los voy a invertir? Durante 3 años, y es un interés simple que no cambia, ¿vale? No varía, pues cada año lo que obtengo son esos 50 euros. Si yo invierto 1.000 euros, ¿vale? El primer año obtengo 5% de 1.000 euros, el segundo año vuelvo a obtener 5% de esos 1.000 euros que yo he invertido, ¿vale? De forma inicial, y el tercer año exactamente lo mismo, con lo cual cuando termina el periodo de inversión, que en este caso hemos dicho en el ejemplo que son 3 años, lo que he obtenido son 50 euros anuales, por lo tanto 150 euros. Eso sería la ganancia, ¿no? La rentabilidad que yo obtengo de los 1.000 euros que he obtenido, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene el interés simple? Pues como veis es sencillo de calcular. O sea, si a mí alguien me habla del interés simple, simplemente lo que tengo que hacer es calcular, ¿no? Aplicar ese porcentaje, ese tipo de interés sobre aquella cantidad que yo voy a invertir y de esa manera yo obtendría la ganancia que yo voy a obtener todos los años. Con lo cual es muy fácil, ¿vale? Pero tiene alguna desventaja respecto al interés compuesto, que es lo que os voy a explicar ahora y que además es muy importante, ¿vale? Bueno, pues este es el interés compuesto, ¿vale? ¿Qué pasa con el interés compuesto? No os pretendo explicar la fórmula ni nada que estáis viendo ahí, porque, bueno, pues es una fórmula que utiliza potencias, como estáis viendo, ya no es lineal como el anterior, ¿no? El anterior era una cantidad, no un porcentaje que se calculaba de forma constante y siempre obteníamos la misma rentabilidad, ¿no? Ese 5% me hacía obtener de los 1.000 euros que yo invertía, 50 euros todos los años. ¿Qué ocurre con el interés compuesto?
Vale, os lo voy a explicar sin muchos tecnicismos, lo voy a intentar para que todo el mundo lo entienda. El interés compuesto el primer año es igual que el interés simple. Yo invierto 1.000 euros, yo tengo un interés compuesto, como estáis viendo aquí, en el ejemplo del 5%, ¿vale? Y el primer año obtengo esos mismos 50 euros. ¿Qué ocurre con el interés compuesto? Que el segundo año el 5% no me lo aplica a los 1.000 euros que yo invertí inicialmente, sino que lo que hace es acumularme a la inversión inicial los intereses que yo generé el primer año. Es decir, el primer año me aplican el 5% sobre los 1.000 euros que yo invierto, ¿vale? Y los intereses que me genera el primer año, que son 50 euros, me los suman a los 1.000 iniciales. Por lo tanto, el segundo año el 5% me lo aplican sobre 1.050, ¿vale? Entonces el 5% ya sería sobre 1.050. El tercer año serían, me aplicarían el 5%, pero sobre el principal que yo invertí más los intereses que he ido generando en los periodos anteriores. Con lo cual, veis aquí que os pongo que lo que se genera es un efecto bola de nieve, que es como se le suele llamar en finanzas a, bueno, pues esa rentabilidad que se va obteniendo aplicando un interés compuesto. ¿Por qué? Porque los intereses se van acumulando a ese principal que yo invierto y a su vez se van aplicando también sobre los intereses, no sobre el principal que invertí. Espero que haya quedado claro. Por lo tanto, el crecimiento de la rentabilidad no es lineal, no es constante, con ese 5% sobre la inversión inicial que teníamos con el interés simple, sino que el crecimiento es exponencial, porque los intereses se van aplicando sobre las ganancias que también he obtenido en periodos anteriores, ¿vale? Entonces, como veis, la ventaja es en cuanto a la rentabilidad, ¿no? Entonces, si yo pretendo invertir en un producto financiero que me aplica un interés compuesto, sé que la rentabilidad, ¿vale?, que yo voy a obtener es mayor simplemente por el hecho que el cálculo del interés compuesto es diferente al interés simple, no es constante, sino que lo que hace es acumular esos intereses y a su vez aplicar intereses de periodos posteriores a el principal y los intereses acumulados en periodos anteriores, ¿vale? Entonces las ganancias son mayores, ¿vale? Y cuanto mayor sea el plazo, como veis que se van acumulando a lo largo del tiempo, las ganancias también crecen, ¿vale? Entonces crece por la cantidad invertida, pero también por el propio paso del tiempo al ir acumulándose esos intereses, ¿vale? Lo que pasa que es, como veis, es más difícil de calcular, ¿vale? No voy a explicar cómo se calcula ni la fórmula, os la quería poner para que vierais el por qué, ¿no? La ganancia es mucho mayor, ¿no? El simple hecho del cálculo, que no es lineal, es exponencial, ¿no? Utilizamos potencias, ya nos habla pues de que esa ganancia es mucho mayor con el interés compuesto que con el interés simple, ¿vale? Bueno, pues entonces aquí lo que os pongo es esas diferencias clave que ya hemos comentado, ¿no? A modo de resumen, el interés simple siempre se calcula sobre el capital original que yo invierto, 1.000 euros en el caso del ejemplo que hemos puesto, entonces siempre voy a aplicar ese mismo tipo de interés, ¿vale? A esos 1.000 euros, independientemente del periodo de la inversión en el que me encuentre, sea el primer año, el segundo, el tercero, independientemente de lo que dure, siempre voy a aplicar el 5% a esos 1.000 euros. Y esa es la rentabilidad que se va a obtener con un interés simple, ¿vale? Por lo tanto, siempre gano esos 50 euros todos los años y eso no va a variar, ¿vale? ¿Qué pasa con el interés compuesto? Que se acumula sobre el capital inicial, ¿no? Originales, son 1.000 euros originales, los intereses que a su vez voy generando en cada periodo. Y sobre la suma de ambos es sobre lo que yo vuelvo a aplicar el tipo de interés, con lo cual la rentabilidad es exponencial. La ganancia es creciente, no es constante como en el anterior, ¿vale? Entonces, a modo de conclusión y resumiendo, el interés compuesto es más ventajoso cuanto más largo sea el plazo, por supuesto, ¿no? Debido a esa capacidad de generar, ¿no?, esa bola de nieve que hemos dicho, ¿no? ¿Qué ocurre con la bola de nieve? Cada vez se va haciendo mayor, ¿no? Cuanto mayor recorrido tenga una bola de nieve, mayor se va haciendo, que es lo que ocurre con la inversión que esté referenciada a un interés compuesto, ¿vale? Mientras que el interés simple es más fácil de controlar, ¿no? Por aquellos que no tengan muchos conocimientos o se estén iniciando,
pero tenemos que tener claro que la rentabilidad es inferior, ya que es constante y siempre se aplica sobre la cantidad inicial que yo puedo invertir, ¿vale? Bueno, pues hemos dicho que aquello que ahorro, aquello que yo pueda invertir, tiene que ser aquello que me sobra, fuera de mis gastos y demás, ¿no? Entonces, puedo utilizar ese ahorro incluso o esa inversión para establecer ese fondo de emergencia, ¿no? Que, pues a modo de recomendación, todo el mundo deberíamos tener, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque todos hemos pasado apuros en algunos momentos de nuestra vida en el que, bueno, pues nos hemos encontrado con menores ingresos o hemos tenido que hacer frente a más gastos y sobre todo, ya os digo, todo lo que sea imprevistos, aquellos gastos que se salgan de lo habitual, pues para ello lo recomendable es que tengamos pues un fondo de emergencia que se llama, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a establecer? Bueno, pues aquí os voy a dejar algunas recomendaciones, ¿no? De varios puntos bueno, pues que deberíamos seguir pues, para establecer ese fondo de emergencia. Si empezamos con el primero, pues lo primero es saber qué cantidad puedo yo destinar a ese fondo de emergencia todos los meses, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, pues es necesario que seamos conscientes, o sea, que hagamos una lista, ¿no? Que en una hojita de cálculo nos coloquemos todos los gastos que tenemos todos los meses, ¿vale? Entonces hacemos una lista con aquellos gastos que yo no puedo evitar. De esa manera también al hacernos conscientes sí que también podríamos detectar algunos gastos que a lo mejor no son tan necesarios como creemos o que mucha gente ni siquiera es consciente que los está teniendo, ¿vale? Bueno, pues los que no podamos evitar, pues son los que tenemos que listar, ¿no? Hacemos una lista, por supuesto, los que podamos evitar los debemos evitar, eso no hace falta que lo digamos, pero aquellos que no, pues tenemos que tener claro cuáles son, ¿vale? Y una vez que los tengo listados, los tengo ordenados y los tengo calculados, pues sumo el total de esos gastos, ¿vale? Vale. ¿Qué se recomienda? Pues se recomienda que para establecer bueno, ese fondo de emergencia deberíamos ser capaces de ahorrar, de tener sin tocar entre 3 y 6 veces, ¿vale? La cantidad que no puedo evitar gastar todos los meses, ¿vale? Imaginaos, si yo todos los meses tengo 1.000 euros de gastos, ¿vale? Debería tener un fondo de emergencia que tenga un importe entre 3 y 6.000 euros, ¿vale? Para esos imprevistos y que no tenga problemas para hacer frente a esos imprevistos. Parece muy fácil, pero luego es complicado, ¿vale? Pero ya os digo que aquí lo importante es la disciplina, el hábito, más que tener o ganar mucho, ¿vale? Entonces, una vez que tengo claro los gastos a los que no puedo evitar, el importe que suponen esos gastos mensuales necesarios para vivir, simplemente, lo que tengo que hacer es sumarlos y tengo que intentar llegar a establecer un fondo de emergencia que sea 3 veces esos gastos mensuales que tengo, entre 3 y 6 veces, ¿no? Hemos puesto el ejemplo de 1.000 euros, tengo 1.000 euros de gastos que no puedo evitar todos los meses, debería tener un fondo de emergencia o bien en ahorro o bien en inversión, que ya veremos más adelante, pues eso, entre 3 y 6 veces, entre 3.000 y 6.000 euros que tengo que poder tener sin tocar, ¿vale? Vale. Como segundo paso, ¿no? Para lograr establecer ese fondo de emergencia. Lo suyo es que ese fondo de emergencia no esté en la misma cuenta o yo no lo tenga todo junto con, bueno, pues el dinero del que yo necesito disponer para mis gastos habituales, ¿vale? Entonces se recomienda el que, bueno, pues que por un lado yo tenga donde ingreso mi nómina una cuenta, ¿vale? Y luego o bien otra cuenta diferente o bien otro producto financiero diferente donde tener mis ahorros, ¿vale? O sea, que lo tengas separado. ¿Por qué? Pues porque evitamos la tentación de hacer gastos innecesarios y no voy a controlar si estoy ahorrando, si no, no voy a tener claro si tengo establecido mi fondo de emergencia o si no, ¿vale? Entonces, lo suyo es que lo tengamos separados, ¿vale? Entonces, elegimos una cuenta
O bien, por un lado, podemos tener, a modo de ejemplo, en una cuenta que llamamos corriente, de ingresar nuestra nómina, ¿vale? Y que ahí tener domiciliados, o de ahí que salga todo aquello que suponga gastos habituales del mes y lo que ahorre en una cuenta de ahorro o similar, que ahora vamos a ver las opciones que podemos tener, ¿vale? Al ser ahorro, que hemos dicho que tiene que ser algo seguro, que libre de riesgo y que tenga además fácil acceso, ¿vale? Porque además estamos hablando que es donde puedo tener mi fondo de emergencia, pues tiene que ser fácil acceder también a ese dinero, ¿vale? Por lo tanto, puede ser una cuenta de ahorro. Ya veremos las opciones que podemos tener, ¿vale? Entonces, tiene que estar separado, ¿vale? Y que yo pueda acceder a ese fondo de emergencia, a ese ahorro, de forma fácil y sin riesgo alguno. O sea, que eso tiene que ser totalmente líquido, que se llama, ¿vale? En finanzas. Entonces, vamos a buscar opciones o podemos buscar opciones que aunque yo tenga ese dinero ahí separado, lo suyo sería que no esté totalmente parado, o sea, que no esté yo guardando todos los meses ese dinero para establecer mi fondo de emergencia o mi ahorro y que aquello no me genere nada. Entonces, la idea de la webinar de hoy es que la gente se haga consciente que aunque sea poquito dinero, sí que lo puedo tener trabajando para que poco o mucho me genere una rentabilidad, ¿vale? Luego veremos las opciones que tenemos para ello. Pero lo suyo es que, hemos dicho, separamos el dinero que yo tengo para mis gastos habituales mensuales de la parte que yo voy a ahorrar para establecer mi fondo de emergencia, ¿vale? O bien una cuenta corriente para ingresar mi nómina, domiciliar mis gastos habituales y, bueno, pues ir tirando de ahí para mis gastos mensuales y mi ahorro y mi fondo de emergencia, tenerlo separado de ahí y, bueno, hacerlo crecer lo máximo posible, ¿vale? Como tercer paso, ¿no? Para establecer ese fondo de emergencia, lo vengo repitiendo desde el principio. Tenemos que hacer de la idea de ahorrar un hábito, si no es muy difícil, ¿no? El ahorro. Hoy en día tenemos, con las herramientas tecnológicas que tenemos la capacidad, por ejemplo, de establecer una transferencia periódica de forma automática, un día fijo o sí, un día fijo al mes, para que de esa cuenta corriente donde yo ingreso mi nómina a esa cuenta de ahorro donde yo voy a establecer mi fondo de emergencia se haga un traspaso todos los meses. Se recomienda que además este traspaso se haga al inicio del mes, o sea, una vez que acabamos de cobrar nuestro salario, hacemos ese traspaso antes de hacer frente a los gastos. ¿Por qué? Pues porque si no, luego es mucho más complicado hacerlo. No hace falta que hagamos un traspaso por una cantidad, un importe muy grande. Lo importante es ser constante, no, no, no ingresar o ahorrar, mejor dicho, mucho, ¿vale? Entonces, hay que empezar con lo que podamos. Si no se puede ahorrar mucho, lo que se pueda. Aunque sea 20 euros, 30 euros, 50 euros. Lo importante es que eso sea constante a lo largo del tiempo, ¿vale? Y luego, si nuestra situación va cambiando, pues podemos modificar esa cantidad que estamos de forma periódica pasando. Que no se establece un traspaso automático, que hoy en día es facilísimo. Bueno, pues lo hago yo todos los meses de forma manual, pero lo tengo que establecer como un hábito. El día que ingreso mi salario, ese mismo día tengo que hacer el traspaso, ¿vale? Como cuarto punto, ¿no? A la hora de establecer ese fondo de emergencia, igual que hemos dicho que si no puedo mucha cantidad, pues lo que hago es ajustar el importe de ese traspaso con el que yo voy a hacer mi fondo de emergencia, mi ahorro. Igual que si ahora puedo menos, cuando pueda más, pues lo modifico, lo ajusto o al revés. Si ahora puedo hacer un traspaso por más importe y dentro de un tiempo cambia mi situación, lo importante, ya os digo, es la constancia, más que el importe. El importe es importante, no voy a decir que no, por supuesto, pero sobre todo la constancia, ¿vale? Entonces,
bueno, pues voy a ir ajustando mi capacidad de ahorro a la situación que vaya teniendo en cada momento. En el momento que haya un cambio importante, pues lo modifico y lo establezco, bueno, ajustado a la situación que tenga en cada momento, ¿vale? De hecho, una de las ideas de establecer este fondo de emergencia es para esas situaciones imprevistas, como pueda ser que me quede sin trabajo, bueno, o que se nos avería algo como un frigorífico, ¿no? Que al final, bueno, pues nos enfrentamos a un problema, ¿no? Que tenemos que hacer frente a la compra de un bien que supone un importe importante, ¿no? Y ya pues nos rompe toda la planificación que tengamos hecha del mes, ¿vale? Entonces, lo importante sobre todo es la constancia en este caso. No se puede tocar, a ver, no se debe tocar el fondo de emergencia porque hemos dicho que está para imprevistos. Vale. Si un mes tengo uno de esos imprevistos de los que hemos hablado, como puede ser, ¿no? Que se me averíe un electrodoméstico, tengo una avería al coche, etcétera, etcétera, lo que tenemos que conseguir es reponer aquel importe del que yo haya dispuesto del fondo de emergencia lo antes posible, ¿vale? Y aquí también hay que ser muy disciplinado, porque ya sabéis que nos cuesta menos coger el dinero y gastarlo que reponerlo, ¿vale? Entonces, en cuanto se pueda, lo que hay que intentar es reponerlo, ¿vale? Entonces, hay que ser igual de disciplinado que para, bueno, pues el ahorro mensual del que estábamos hablando, ¿vale? Entonces, cuanto antes, sin excusas, hay que volver a reponer aquello de lo que hayamos dispuesto del fondo de emergencia. Vale, entonces, vamos a ver, ¿no? Os he comentado, ¿no? Hemos dicho que para establecer ese fondo de emergencia, ¿no? Ese ahorro, tendríamos hoy en día varias opciones y un poco os quiero contar esas opciones diferentes que podemos tener, eh, que podemos hacer a través de nuestras entidades financieras. Hoy en día hay muchísimas plataformas que nos ofrecen también la posibilidad de adquirir productos financieros sin necesidad de tener conocimientos importantes sobre el tema, son fáciles de manejar y demás, ¿vale? Entonces, os voy a hablar de algunas, hay bastantes más, sobre todo a nivel básico, ¿vale? Entonces, hemos dicho que tenemos que separar de los ingresos mensuales que yo tenga aquello que yo necesito sí o sí para, bueno, pues para mi vida a lo largo del mes, de aquello que me pueda sobrar, ¿vale? Entonces, lo tengo que separar. Entonces, el ahorro tiene que ir por un lado y, bueno, pues el dinero que yo destine a la vida diaria, ¿no? A financiar mi vida diaria, a mis gastos habituales, los tengo que tener por otro, ¿vale? Entonces, aquello que va destinado al ahorro, ¿vale? O ya veremos más adelante, una vez que tengo mi ahorro ya, ¿no? Ese fondo de emergencia cubierto, si puedo, tengo capacidad de que me sobre algo más, ¿eh? ¿En qué lo puedo invertir? ¿Vale? Entonces os voy a dar distintas opciones. Por un lado tenemos las cuentas de ahorro, que las conocemos creo que casi todo el mundo, ¿vale? Y son cuentas bancarias o de entidades financieras que, bueno, permiten obtener una pequeña rentabilidad, ¿vale? ¿Por qué hablo de una pequeña rentabilidad? La rentabilidad, en este caso, sobre aquel dinero que yo tenga depositado en esa cuenta de ahorro. Suele ser una rentabilidad bajita porque el riesgo al que se somete una cuenta de ahorro también es bajita, ¿vale? Además, dijimos que para el ahorro lo tengo que tener en algún producto financiero que me permita el acceso fácil y sin ninguna penalización, con lo cual este sería uno de los ejemplos, ¿vale? Entonces, puedo establecer ese fondo de emergencia y de ahí para arriba, una vez que ya lo tengo establecido, puedo seguir ahorrando, pero lo suyo es que aparte de ahorrar, si tengo que intentar no solo que el dinero que yo guardo lo mantenga, sino que si puedo conseguir que ese dinero crezca un poquito, pues muchísimo mejor. Entonces, las cuentas de ahorro serían una opción, tienen un nivel bajísimo de riesgo, casi nulo,
Y además, incluso hay cuentas de ahorro en el mercado que me ofrecen una rentabilidad, no muy grande, por ese nivel de riesgo bajito, pero bueno, pues algo sí que puedo obtener, ¿vale? ¿Qué ventaja tienen? Lo que estamos diciendo. Son seguros porque el riesgo es muy bajito y además os introduzco otro concepto para que lo conozcáis, es que están garantizadas por el Fondo de Garantía de Depósitos, ¿vale? El Fondo de Garantía de Depósitos es un fondo que forman las entidades financieras en España, ¿vale? La mayoría de ellas, y lo que hacen es aportar todas las entidades a ese fondo pues un dinero que lo que hace es garantizar a todos aquellos que tengan su dinero en cualquier entidad financiera que pueden recuperar bueno, el dinero que tengan en esas entidades o en cualquier producto financiero con un límite de hasta 100.000 euros por cada titular, ¿vale? Y entidad, ¿vale? ¿Qué riesgos tiene una cuenta de ahorros? Pues, como hemos dicho que la rentabilidad es bajita, bueno, pues es porque el riesgo también es bajito. Aquí os introduzco un concepto muy importante que tenemos que estar mirando siempre, que es el tema de la inflación. Bueno, pues si alguien no sabe lo que es la inflación lo que nos mide es la tasa de crecimiento de los precios, ¿vale? En España la tasa de inflación se mide respecto a los valores que va tomando el IPC, que el IPC es el índice de precios al consumo, ¿vale? Lo que hace es medir la variación de los precios, ¿no? El IPC, respecto a una cesta de bienes y servicios que se establecen como habitual en los hogares españoles, ¿vale? Entonces se introducen ahí una serie de productos y servicios que, digamos, que el hogar medio español necesita consumir habitualmente, y lo que se hace es medir cómo van variando los precios de esos productos, ¿no? Eso es lo que mide el IPC. Y a su vez la inflación lo que mide es cómo va variando también ese IPC. Bueno, pues de todos es sabido, en todas partes oímos que la inflación ha crecido, que los precios, ¿no? Y cuando vamos a comprar vemos que todo está carísimo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con la inflación? ¿Cómo nos afecta? Aparte de que seamos conscientes cuando vamos a comprar, ¿no? Cualquier producto o a contratar cualquier servicio, que vemos que todo ha subido, ¿no? Sus precios, también tenemos que ser conscientes que de todo el dinero que tengamos en el banco, nuestro dinero en ese momento vale, ¿vale? Porque la inflación la podemos definir de dos maneras, o bien como que lo que nos muestra, ya os digo, es el crecimiento de los precios, ¿vale? O la pérdida de valor que tiene nuestro dinero, ¿vale? ¿Por qué? Porque perdemos, ¿no? Cuando aumenta la inflación, lo que perdemos es poder adquisitivo, es decir, con el mismo dinero podemos comprar menos cosas, ¿vale? Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta cuando miremos esa rentabilidad que nos ofrecen esos productos financieros que yo pueda contratar, como es el caso del que estamos viendo, ¿no? La cuenta de ahorro. Esa rentabilidad lo que nos serviría sería para minimizar el efecto de la inflación, ¿no? He estado mirando y la inflación en agosto del 2024 cerró un 2,3%. Entonces, todo lo que no supere la inflación lo que hace es bueno, pues que nuestro dinero valga menos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro dinero, el dinero que tengamos en el banco guardado, cuando la inflación sube, nuestro dinero vale menos, o sea, estamos perdiendo dinero. Entonces, una manera de minimizarlo es colocar ese dinero en un producto que nos ofrezca una rentabilidad que, si no puedo conseguir que sea superior a la inflación, ¿vale? Para que no nos afecte esa pérdida de valor, pues que por lo menos lo minimice lo mayor posible, ¿no? Si estamos hablando que ahora mismo la inflación cerró en agosto, ¿no? La mensual al 2,3%, pues yo debería ser capaz de contratar, bueno, pues una cuenta de ahorro que sí, por ejemplo, estamos hablando de la cuenta de ahorro, pero ahí vamos a ver otros productos financieros, pues una cuenta de ahorro que me supere o bien me iguale ese 2,3%, ¿vale? Salvo detalles, ¿vale? Pero un poco la idea es esa, ¿no? Utilizar aquellos productos financieros a los que yo pueda tener acceso, no solo para ahorrar, sino para obtener rentabilidad, ¿no? Para obtener mayor rentabilidad, que no tenga solo lo que he ahorrado, sino un poquito más, y además que me sirva
para minimizar los efectos de la inflación a los que ahora mismo nos estamos enfrentando todos, ¿vale? Otra opción, además de las cuentas de ahorro, están los depósitos a plazo fijo, que supongo que también muchos conocéis, ¿vale? Son también productos financieros donde, bueno, vamos guardando una cantidad de dinero que la podemos hacer de golpe, ¿vale? Y no lo tenemos ahí guardado durante un periodo al que yo me comprometo fijo, que puede ser 6 meses, un año o incluso más, y a cambio también me ofrecen ese tipo de interés, ¿vale? Acordaos. Si ese tipo de interés, en lugar de ser simple, es compuesto, mucho mejor, porque lo que hago es generar ganancia también del propio tipo de interés, ¿vale? ¿Qué ventajas obtenemos de los depósitos? Ofrecen mayor rentabilidad que el producto anterior, que las cuentas de ahorro, pero al ofrecer mayor rentabilidad, pues nos vamos a enfrentar también a mayor riesgo, ¿vale? Y también están garantizados, como hemos visto, de igual manera por el Fondo de Garantía de Depósitos, ¿vale? ¿Qué riesgo tiene? Bueno, pues lo que acabamos de decir. Por un lado, que nos enfrentamos a mayor riesgo, pero por otro lado, además, bueno, pues que si yo necesito retirar el dinero, ¿no? O necesito disponer del dinero que yo deposito ahí antes de finalizar el plazo al que yo me comprometo, pues me tengo que enfrentar a una penalización, ¿vale? Con lo cual, lo tengo que tener en cuenta respecto a las cuentas de ahorro, que no tienen esa penalización. Más productos en los que podemos utilizar. Bonos del Estado, ¿vale? Esto ya a lo mejor es un poquito más complicado. ¿Qué son los bonos del Estado? Bueno, pues aquí os lo pongo, ¿no? Son títulos de deuda, es decir, como país, bueno, sabéis que tenemos una deuda, ¿vale? Y nosotros lo que haríamos al comprar bonos del Estado sería financiar al propio Estado, ¿no? Compraríamos partes, pequeñitas de esa deuda que tiene nuestro país, ¿vale? Entonces, están garantizados en este caso por el gobierno, ¿vale? No por el Fondo de Garantía de Depósitos como los anteriores, y al comprarlo lo que hacemos es financiar al país, ¿vale? Y están sometidos a un interés fijo durante el periodo que los contratemos. Hay bonos. Normalmente van los bonos entre 3 y 10 años, ¿vale? ¿Qué ventajas tenemos? Es una inversión segura. No nos enfrentamos prácticamente a riesgo ninguno, ya que están respaldados por el propio gobierno, ¿vale? Y la rentabilidad es estable, ¿vale? No fluctúa, ¿vale? Y yo desde un principio sé la rentabilidad que voy a tener de forma segura. ¿Qué riesgos debo asumir si lo que hago es ¿no? utilizar mi dinero para comprar bonos del Estado? Pues aunque son seguros, la rentabilidad es baja, ¿no? Porque ya hemos dicho que son directamente proporcionales, ¿vale? Entonces, lo único, igual que si lo que quiero es retirar ese dinero antes del vencimiento del plazo de los propios bonos, pues también puedo tener alguna penalización, ¿vale? Incluso el valor al que yo vendo, ¿no? Porque en este caso lo que haría sería vender mis bonos para que otra persona los comprara, sí que puede ser inferior al que yo los compre, ¿vale? Entonces el riesgo aquí es mayor. Otra opción, fondos de inversión, pero en este caso conservadores, porque hay muchos fondos de inversión y a los que llamo yo conservadores son aquellos a los que, bueno, pues voy a hacer una inversión en ese fondo, pero sé que ese fondo, el riesgo es mínimo, ¿vale? Bueno, pues los fondos de inversión lo que hacen es diversificar, ¿no? Diversificar es que invierten tu dinero en distintas cosas, vamos a llamar, ¿vale? Entonces agrupan dinero de muchos inversores, los fondos de inversión, ¿no? El dinero que yo aporte, el dinero que aporte el resto de inversiones y lo que hacen es comprar diferentes activos, que pueden ser acciones, pueden ser bonos de estados diferentes o pueden ser inmuebles, ¿vale? Entonces, lo que se hace es que se junta, ¿no? Por eso se llama fondo, ¿no? Se junta el dinero de los distintos inversionistas y con ese dinero que se junta, lo que se hace es comprar, lo que hemos dicho, acciones de empresas que son potentes, bonos del Estado de distintos, incluso de distintos países, o en este caso inmuebles, ¿vale? Vamos a poner como ejemplo, ¿vale?
¿Por qué los llamamos conservadores en este caso? Porque invierten sobre activos de ese tipo, pero con riesgo muy bajo, ¿vale? Hemos dicho que los bonos del Estado, lo hemos explicado anteriormente, tienen un riesgo muy bajito, pues, y si invierten en acciones de empresas, son de empresas muy potentes a nivel mundial, que también lo que hacen es enfrentarnos a un riesgo muy bajo, ¿vale? ¿Qué ventajas? Pues lo que hemos dicho, como lo que hacen es invertir en distintos productos, ¿vale? Lo que hacen es diversificar, ¿vale? Diversifican el riesgo. Entonces nos podemos aprovechar de altas rentabilidades al invertir en diferentes cosas, ¿vale? Y además diversificamos el riesgo, porque si una de las cosas en las que invierte el fondo va mal, ¿vale? Solo iría mal esa parte. Pero las distintas opciones que ofrecen los fondos a la hora de invertir en distintos productos, lo que haríamos incluso poder compensar que una de las cosas en las que invierte el fondo vaya mal con otras que va bien, ¿vale? Y normalmente cuando yo participo en un fondo de inversión, otra de las ventajas es que los gestiona gente profesional que se dedican exclusiva a este tema, por lo tanto controlan bueno, pues la evolución y demás, ¿vale? Y bueno, hemos dicho que son seguros, ¿no? Por la calidad de los activos en los que se invierte, pero bueno, sí que tienen mayor riesgo que los productos anteriores, como puede ser la cuenta de ahorros, ¿eh? Y sí que hay que estar más pendiente porque, bueno, pues el valor es más fluctuante. No fluctúa demasiado, pero ya no es constante, ¿vale? Y por otro lado, que habréis oído hablar mucha gente sobre ello, están los planes de pensión, ¿eh? Son productos de ahorro a largo plazo, ¿no? Porque se establecen pues, con muchos años vista, ¿no? Y lo que, bueno, pues están diseñados para complementar la pensión pública que tendríamos cuando nos jubiláramos, ¿vale? También invierten, ¿no? Esos fondos, esos planes de pensiones también invierten en distintos activos, ¿vale? Pero sí que, bueno, pues tienen esa característica de ser conservadores también, ¿no? No nos someten a un riesgo alto, ¿vale? ¿Qué ventajas tienen? Pues tiene ventajas fiscales que los anteriores no tenían, los anteriores productos, ¿vale? Nos podemos deducir en la declaración de la renta, ¿no? En el IRPF, y porque lo que hacen es reducir la base por lo que hayamos aportado, ¿vale? Y son una buena opción para ahorrar, ya os digo, a largo plazo, ¿vale? ¿Qué riesgos tiene? Pues el principal es que el dinero no lo puedo tocar, ¿vale? Igual que de la cuenta de ahorro, en el momento que lo necesite, lo tengo totalmente disponible, es totalmente líquido. Bueno, pues el dinero de un plan de pensiones está bloqueado hasta que me jubilo, ¿vale? Salvo en casos excepcionales que además hay que demostrar, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues que me quede sin trabajo, pero no que me quede sin trabajo. No lo puedo, me quedo sin trabajo el mes pasado y voy a rescatar el dinero que tengo en el plan de pensiones el mes siguiente. No. Tengo que demostrar mi paro es de larga duración, ¿vale? Solo en esos casos podría rescatarlo antes de la fecha de jubilación, ¿vale? Y dependiendo del perfil que se establezca de plan de pensiones, porque se pueden establecer de muchas maneras, bueno, pues los resultados también pueden variar, dependiendo de también el riesgo al que quiera enfrentar mi plan de pensiones. Por otro lado, también os quiero decir que aunque tiene ventajas fiscales, cuando ¿no? mantengo mi plan de pensiones, tenéis que saber que a la hora de rescatarlo, ¿vale? Que eso es con muchos años vista, pero tengo que ser consciente que en el momento que lo rescato, ¿vale? Lo tengo que declarar también como ganancia en mi declaración de la renta, ¿vale? Y eso lo tengo que tener en cuenta. Bueno, otra de las opciones, las letras del tesoro, ¿vale? Las letras del tesoro tienen una liquidez mayor que los bonos, ¿vale? Porque el plazo en el que se realiza la compra es inferior, ¿no? Los bonos iban entre 3 y 10 años y las letras las tenemos, como podéis ver, a un vencimiento inferior, ¿no? Hablamos de meses, no hablamos de años. ¿Veis? De entre 3, 6, 9 o 12 meses, ¿vale?
y también son títulos de deuda pública, ¿vale? Igual que los bonos del Estado. Con lo cual, yo lo que hago es financiar al Estado y también están respaldados por el gobierno, igual que los bonos, ¿vale? ¿Qué ventajas tienes? Porque son muy seguras y el vencimiento, al ser corto, pues tienen mayor liquidez, ¿no? Tengo acceso al dinero que yo haya destinado a la compra de letras del Tesoro de forma más fácil y en un plazo más pequeñito de tiempo, ¿vale? ¿Qué riesgos tiene? Riesgos casi nulos, lo único que, bueno, la rentabilidad es baja precisamente por eso, ¿eh? Como hay poco riesgo, pues la rentabilidad es bajita, ¿vale? Pero siempre obtenemos alguna rentabilidad, con lo cual entre tener el dinero simplemente parado en el banco a tener compradas letras del Tesoro, pues ya obtengo una rentabilidad que no obtengo cuando lo tengo parado, ¿vale? Y si se necesita venderlas antes de que finalice ese vencimiento, sí que podría disminuir un poco la ganancia, ¿no? Tengo cierta penalización, pero es muy pequeñita, ¿vale? Digamos que también es una de las opciones buenas, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos bonos corporativos, ojo, pero de alta calidad. O sea, bonos corporativos quiere decir que yo igualmente voy a comprar deuda de empresas, pero importantes, ¿no? Empresas muy potentes que cotizan en bolsa y que están dentro de los índices bursátiles más importantes, ¿vale? O sea que, bueno, no sé si habéis oído hablar del IBEX 35, ¿no? Que engloba las 35 empresas más importantes de España que cotizan en la bolsa española, ¿vale? Entonces, estamos hablando de empresas de ese tipo, ¿vale? Son bonos emitidos por empresas con alta calificación crediticia, es decir, que cuando estas empresas necesitan financiación y van ellas mismas a esas entidades financieras a solicitar un préstamo, no hay problema, ¿vale? El banco les concede préstamos sin problema porque tienen un riesgo muy bajito de no ser capaces de devolver esa deuda que van a adquirir con la entidad, ¿vale? Entonces, tienen un riesgo muy bajito, ¿vale? Son empresas muy importantes. Entonces, una de las opciones es esta. Invierto en bonos de empresas, pero empresas muy importantes, ¿vale? Ofrecen mayor rentabilidad que los bonos del Estado, ¿vale? ¿Y por qué ofrecen mayor rentabilidad? Pues porque aquí asumo mayor riesgo, ¿vale? Y ya no es tan constante la rentabilidad, ¿vale? Voy a estar sometida al riesgo, bueno, de las fluctuaciones que pueda tener el valor de la propia empresa, ¿vale? ¿Qué riesgos? Pues eso, ¿no? Menos arriesgado que las propias acciones, ¿no? Cuando se invierte en bolsa, que no sé si habréis oído hablar, ¿no? Cuando se compran acciones de empresa directamente, los bonos son menos arriesgados, pero bueno, sí que tienen mayor riesgo que los productos anteriores que hemos visto, ¿vale? La empresa puede, bueno, pues tener problemas financieros y eso haría que mis bonos bajaran, ¿vale? De valor. ¿Mm? Bueno, y a modo de conclusión, que a lo mejor estáis ahora mismo un poco perdidos, ¿no? Pero lo único que yo quería es que supierais que, bueno, tenéis acceso a productos financieros, que no es necesario tener muchísimo dinero para tener acceso a estos productos y que lo importante para poder mantener o incrementar nuestro dinero es comprometernos a ello, o sea, ser realistas, ser conscientes de los gastos que uno tiene que hacer frente todos los meses y que no podemos evitar y a partir de ahí, pues saber que si cuento con un importe mínimo todos los meses que me sobra una vez cubiertas las necesidades básicas, puedo comenzar a ahorrar y que lo importante es la constancia. No, evidentemente, cuanto mayor importe pudiera ahorrar, mucho mejor. Y bueno, pues ahí os he querido dar idea de varias opciones que podéis utilizar pues, para no solo ahorrar la parte que destináis vosotros, sino bueno, obtener una pequeña rentabilidad si puede ser y que tengáis en cuenta, entre otras cosas, el tema de la inflación, porque la inflación nos está haciendo perder, ¿no? Que nuestro dinero valga menos. Entonces, pues a la hora de ahorrar, que no sea solo no gasto o me guardo, sino que sepáis que hay opciones en las que podemos ese dinero que ahorramos destinarlo pues para que además de tener el dinero
que yo destino que me genere una cierta rentabilidad que se puede ir acumulando. Y por otro lado, que, bueno, pues que entendáis que dependiendo del producto donde destinéis ese dinero que queremos ahorrar todos los meses, ¿vale? Pues que podemos obtener, ya hemos dicho, mayor rentabilidad o menor, pero que tengáis en cuenta qué tipo de interés lleva referenciado ese producto, porque ya hemos visto que si es un tipo de interés simple, siempre vamos a obtener la misma rentabilidad sobre aquello que nosotros hayamos ahorrado, ¿vale? Y si es un interés compuesto, lo que haremos será generar cada vez mayor rentabilidad porque se aplica tanto a lo que yo haya ahorrado de inicio como a los intereses que se vayan generando durante todos los periodos, ¿vale? Entonces, a modo de conclusión, como os pongo aquí, para la gente que se inicia en todo esto, es importante que veáis, ¿no?, las distintas opciones que tenemos y que cada uno debe adaptarse a su situación, ¿no? Y no todo el mundo tenemos la misma aversión al riesgo que otros, ¿no? Hay gente que bueno, pues le da menos miedo enfrentar un riesgo mayor, ¿vale? Entonces, hay productos para todos los gustos, ¿vale? Todo aquello que os he mencionado, todas estas opciones que os he propuesto, son accesibles para todo el mundo, ¿vale? Y ninguna ofrece un riesgo alto, ¿vale? Por lo tanto, la rentabilidad es moderada también, ¿vale? Tenerlo en claro. Entonces, sí que creo que son buenas opciones, ¿no? Para quien está empezando en todo esto, ¿vale? Y bueno, pues eso, ¿no? Ir adaptando la situación que tenéis a las distintas opciones que os he planteado y, bueno, una vez que tengáis establecido vuestro fondo de emergencia, veis que hay distintas opciones y que nuestro dinero también puede trabajar a nuestro favor, ¿eh? No solo el hecho de cobrar, gastar, guardar, sino que también puede incluso generarnos un poquito más de dinero, ¿no? Sobre todo una vez que salvamos esa inflación, ¿no?, a la que nos enfrentamos hoy en día. Y bueno, pues por mi parte, con esto yo ya terminaría mi webinar en cuanto a explicación, ¿no? Y ahora pues nada, si tenéis alguna duda, que sé que los conceptos son un poco difíciles de entender en algunos casos, pues nada, aquí estoy. Bueno, en primer lugar, Carmen, darte las gracias por esta masterclass que nos has dado. Tendremos Pues que nada. coger la grabación de la webinar y ir otra vez punto por punto anotando todo lo que nos has dicho, toda la información, porque ha sido mucha información Sí. en poco tiempo. Pero bueno, muy útil, así que tendremos que repasar otra vez y empaparnos bien para poder aumentar nuestros ingresos y hacer un buen ahorro. Vale, Muy hay bien, algunas preguntitas. muy Entonces, bien. ahora te las voy a ir trasladando, ¿vale? Y nos las va resolviendo. Muy bien. Algunas de ellas son de las alumnas de actividades de venta que Anda, están ahora con Satur, ¿vale? muy bien. Dice, buenos días, Carmen, soy Cristina y me gustaría que me puntualices sobre ¿cuál es la mejor inversión que emplearías en los fondos de inversión actuales? Sin gran riesgo, aunque su rentabilidad sea más moderada. A ver, yo no ni pretendo ni quiero, porque cuando estamos hablando de un fondo de inversión, ¿vale? El riesgo es ya más importante. Yo no pretendo recomendar ningún producto ni nada en concreto. ¿Qué pretendo yo? Que sepáis que la gente sepa las opciones que hay, ¿vale? Entonces, a la pregunta que me ha hecho Cristina, o sea, si yo, por ejemplo, ella me hiciera una consulta y yo le tuviera que le tuviera que asesorar, ¿no? De forma profesional, ¿vale? Tendríamos que estudiar sobre todo lo que he dicho al final, ¿no? Qué perfil tiene Cristina, ¿no? Cuál es su situación concreta, ¿vale? Cuáles son sus ingresos, qué situación tiene, cuántos años, ¿no? Porque la edad, por ejemplo, también es muy importante, ¿vale? Qué aversión tiene al riesgo, etcétera. O sea,
no se puede recomendar un producto concreto, que además no voy a, ni lo voy a hacer, porque además es lo que os digo. Esto lo tiene que ver cada uno, o se tendría que hacer una consulta en la que necesitamos un montón de datos personales, ¿vale? Y son datos que por aquí no podemos dar, ¿vale? Pues para ver cuál sería, o de lo que hay en el mercado, qué fondos se ajustan al perfil que tendría en este caso Cristina. Pero habría que saber, bueno, pues sus ingresos, qué dinero tiene ahorrado, qué parte podría destinar a esos fondos, qué aversión al riesgo tiene, o sea, me quiero arriesgar más, si me quiero arriesgar más, voy a obtener mayor rentabilidad. Si me quiero arriesgar menos, a lo mejor un fondo no sería lo más conveniente para ella. Entonces, no, yo entiendo que es muy que nos gustaría a todos que alguien, ¿no? En este caso yo, os dijera, tenéis que invertir en esto, porque ahí es donde más. No, no. Eso depende del perfil que tenga cada uno, ¿vale? A nivel financiero y de la situación personal de cada uno, ¿vale? Porque sí que es verdad que uno se puede volver loco y decir, a mí no me da miedo nada. Yo voy a invertir en esto, que me ofrece una rentabilidad del 8%, que es algo muy alto, pero claro, tengo que tener en cuenta que si yo voy a obtener un 8% de rentabilidad, voy a enfrentarme a un riesgo también muy grande. Entonces, si yo estoy hablando de invertir en un fondo con un mayor riesgo, un dinero con el que yo ni cuento, ni me hace falta, ni nada, estupendo. Tengo un perfil que soy capaz de asumir mayor riesgo. En este caso, el riesgo está relacionado también con la edad. No es lo mismo una persona que le quedan 10 años para jubilarse que otra que le quedan 25 años. ¿Vale? Entonces lo tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Pues porque si yo me enfrento a mayor riesgo y puedo perder aquello que yo voy a invertir ahí, ¿cómo me va a afectar a mi vida? ¿Qué me va a suponer, ¿no? La pérdida. Entonces, todo eso habría que estudiarlo para cada caso en concreto, ¿vale? Entonces, eso lo sabe cada uno, ¿no? La situación que tiene cada uno financiera personalmente. Vale, Carmen. Dice, ¿crees que a día de hoy los fondos de inversión son una buena opción? eh, Vuelvo a decir lo mismo, son una buena opción si yo tengo un dinero al que yo no necesito y sobre todo pues un poco equilibrar, ¿no? La rentabilidad con el riesgo, ¿vale? Si yo soy capaz de enfrentarme a mayor riesgo, pues hay fondos que son menos conservadores, que no es el caso de las opciones que yo os he dado, ¿vale? Porque las opciones que yo os he dado tienen un riesgo más bajito. Quizá los fondos de inversión conservadores son los que tienen mayor riesgo de todas las opciones que yo os he dado, ¿vale? Entonces, eh, sería una opción. Hay que ver, ya os digo otra vez, cuando a mí me ofrece mayor rentabilidad el producto es porque también tiene mayor riesgo. Entonces, hay que ver si yo puedo enfrentar ese riesgo de forma personal, dependiendo de la situación financiera de cada uno, ¿vale? No sé si he resuelto. Por aquí hay otra más, lo que pasa que, bueno, creo que se repiten un poco. Irina nos dice que una alumna de su clase quiere saber alguna recomendación sobre algún producto con Mm, rentabilidad a mm. corto o medio plazo. Pues mira, a corto o medio plazo están los fondos monetarios, ¿vale? Que lo que hacen es, con un riesgo muy bajito, son muy líquidos, la liquidez es diaria, ¿vale? O sea, yo puedo decir, venga, pues todos los meses yo lo que hago es compro un fondo monetario y todos los meses paso, me lo invento, 50 euros, ¿vale? Pero llega el octavo mes y yo necesito el dinero que tengo en ese fondo monetario, ¿vale? Entonces, cojo ese dinero y lo saco sin penalización ninguna. Lo único que, claro, como la liquidez es mensual, a mí me referencian el tipo de interés anual, pero a mí me están todos los meses remunerando, ¿no? Por esa rentabilidad, ¿no? Lo que hacen es el 5, imaginaos, el 5% anual, entre 12, pues todos los meses me ingresan esa cantidad sobre el dinero que yo tengo, ¿vale? Entonces esa sería una buena opción porque
tengo acceso a ese dinero, ¿no? Hay cuentas de ahorro que son remuneradas, que se llama, ¿no? Que es yo voy ahorrando ahí igualmente, ¿vale? Y lo que me van ofreciendo igualmente es una rentabilidad sobre el dinero que yo vaya depositando en esa cuenta de ahorro. Las letras del tesoro, que hemos dicho que son 3, 6, 9, 12 meses. O sea, esas son opciones que tienen una liquidez a corto plazo, que yo tengo acceso a ese dinero sin problema, porque el resto sí que los plazos son mayores, ¿vale? Y las rentabilidades también por tener ese dinero ahí depositado mayor tiempo, pues también son mayores. Entonces, un poco combinar las necesidades de cada uno, ¿no? Si tú lo que quieres es poder acceder a ese dinero sin penalizaciones y demás, pues tiene que ser algo como lo que os acabo de decir, una cuenta de ahorro remunerada que hay por ahí, o un fondo monetario que la liquidez es diaria. Vale, Carmen, Más gracias. cosas. Estaba leyendo aquí una pregunta también de Carmen Roldán, Mm. ¿vale? Que dice, ¿es más inteligente en cuanto a seguridad de nuestro dinero ponerlo en distintos fondos o en el mismo? Entiendo que sea la pregunta. Sí, no, la diversificación. Vamos a ver, los fondos ya lo son. O sea, los fondos de inversión lo que hacen es tu dinero repartirlo entre distintos activos, hemos dicho. O sea, no se invierte en una cosa y ya, ¿no? Y si esa cosa va mal, pues va mal todo, claro. Entonces, los fondos lo que tienen es eso, que lo que intentan es diversificar, que se llama, ¿no? Que es invertir en distintos activos precisamente para minimizar el riesgo, ¿vale? Entonces, siempre es conveniente diversificar en todo, ¿vale? Igual que no tener todo el dinero metido en el mismo banco, en la misma entidad, claro. Pues yo eso lo hago mal. Como tampoco tengo mucho, lo tengo que repartir. Vale, Carmen, última pregunta. Dice, ¿qué porcentaje del ingreso mensual es recomendable destinar al ahorro y a la inversión? Pues yo te lo explicaba al revés. Claro, es que, ¿qué porcentaje? Pues el porcentaje es que para cada uno va a ser diferente. Por eso que hemos explicado, ¿no? Yo tengo que ver cuáles son mis gastos a los que yo, fijos, a los que yo me tengo que enfrentar todos los meses. Incluso algunos de ellos no sabemos establecer una cantidad fija, ¿no? Porque ¿qué dinero nos gastamos en la compra en casa? Pues todos los meses no es exactamente el mismo, pero sí que se acerca, ¿no? ¿No? Pues depende del número de miembros de la familia, pues vamos, si establecemos una media de entre, yo qué sé, 300, 400 euros mensuales que necesitamos para la compra doméstica y resulta que, o sea, es que depende, ¿no? Porque también daros cuenta que cuanto más ingresamos también nuestros gastos son mayores, ¿no? Entonces, un poco que nos hagamos conscientes, empecemos por saber qué gastos tengo, cuáles puedo evitar, ¿vale? Porque los que puedo evitar no son de los que estamos hablando, y hay que evitarlos. Aquellos que no pueda evitar, pues intentar minimizarlos en la medida de lo posible y lo que me sobra, que el porcentaje pues dependerá de lo que ingresa cada uno, ¿vale? Y de los gastos de cada uno. Entonces, para cada persona ese porcentaje será diferente. Lo que sí que es lo que os he dicho, ¿no? Que lo suyo sería tener guardado entre 3 y 6 veces los gastos, no estoy hablando de lo que ganamos, sino los gastos que yo tengo que enfrentar todos los meses, ¿vale? Entonces, si yo todos los meses tengo 1.000 euros de gastos que no puedo quitarme, pues debería tener guardado entre 3.000 y 6.000 euros. O sea, mi fondo de emergencia debería ser entre 3.000 y 6.000 euros. Si yo todos los meses gasto 1.000, ¿vale? Gastos necesarios. No estamos hablando de innecesarios. Ahora ya cada uno que vea cuáles son los necesarios para ello, ¿no? Porque alguno puede considerar que ir al gimnasio y la cuota del gimnasio es muy necesaria y para otro no serlo. Esto es personal de cada uno, ¿vale? Entonces, todo aquello que sea necesario lo tengo que tener cubierto, sí o sí, vamos. Eso no hace falta que lo diga yo, ¿vale? Entonces, aquello que me sobre de todo de lo que yo no me puedo quitar para vivir todos los meses es lo que yo tengo que destinar a mi fondo de emergencia.
¿Cómo lo destino? Bueno, pues ahí os he puesto un montón de opciones, ¿eh? Una cuenta de ahorro remunerada, un fondo monetario, si lo que quiero es que en cuanto lo necesite lo pueda sacar y que nadie me penalice, pero que mientras que lo tenga ahí me vaya generando algo. Y bueno, pues si ese fondo de emergencia ya lo tengo, mi colchoncito, ¿eh? Ya lo tengo mullidito, que no voy mal, pues ya puedo contemplar otras opciones con mayor riesgo, pero que también me van a dar mayor rentabilidad. Ojo, no perdáis de vista la inflación, que yo puedo tener el mismo dinero que el año pasado, en cuanto a cantidad, pero no vale lo mismo, ¿vale? Cuando la inflación crece, mi dinero vale menos. Así es que cuando busquéis rentabilidades, intentad que superen la inflación para compensar esa pérdida. ¿Algo más? Sí, tenemos otra que dice, ¿qué porcentaje de ingreso mensual es recomendable? Si esto ya te lo he leído, ¿no? Sí, sí es lo Vale, que no, os he dicho. espera, que hay otra, que hay otra. Es que me he equivocado porque te he leído primero la segunda en vez de leerte la primera, entonces ahora al leerlo digo, dice, ¿cómo puedo empezar a enseñar a mis hijos la importancia del ahorro y la inversión desde una edad temprana? Pues es súper importante, ¿no? Porque, bueno, pues hay que empezar por, bueno, dependiendo de la edad que tengan, ¿no? Pero yo os voy a poner el ejemplo de lo que yo hago con los míos. Yo tengo una niña de 10 años y un niño de 13, ¿vale? Entonces, bueno, pues, claro, hay que adaptar también los conceptos a su entendimiento, ¿no? Pero os he dicho que, por ejemplo, cuando hablamos de inversiones, cuando el plazo se alarga mucho, esa bola de nieve, ¿no? Si consigo un producto financiero con interés compuesto, se puede hacer muy, muy grande, ¿vale? Entonces, eh, lo primero hay que hacerles conscientes de que la importancia que tiene el dinero hoy en día. Bueno, hoy en día y siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante, ¿no? Lo necesitamos, ¿no? Para vivir. Entonces, lo primero, hacerles conscientes de la importancia y de lo que cuesta ingresar ese dinero, ¿vale? Y luego hacerles conscientes de que cuesta menos gastarlo que ganarlo, ¿vale? Entonces, porque claro, ellos gastan sin ser conscientes de lo que cuesta ganarlo. Entonces, bueno, pues empezar, por ejemplo, por plantearos, si ellos tienen una paga semanal, ¿vale? Pues plantearles a ellos ponerles retos de ahorro. Entonces, si ellos, por ejemplo, yo lo hago con los míos, ellos, claro, como todos los niños, pues quieren cosas, y me quiero comprar, quiero que me compres, ¿no? Entonces, cuando empiezan con el quiero que me compres, ya les digo que van mal, porque yo bastante hago con cubrir sus gastos esos necesarios de los que estábamos hablando. Entonces, cuando lo que ellos quieren se sale de eso absolutamente necesario, yo lo que les propongo son retos. ¿Qué hacen o qué hacemos nosotros? Pues de esa paga semanal que tienen, que cada uno tendrá la que pueda y si la puede tener, pues que, bueno, ¿cuánto cuesta lo que tú quieres comprar? Pues cuesta 100 euros, ¿no? Si tú tienes una paga semanal de 5 euros, ¿cuántas semanas deberían pasar para que tú pudieras ahorrar esos 100 euros? ¿No? Entonces, normalmente tienden a hacer ese cálculo teniendo en cuenta que ahorran los 5 euros, cuando eso es mentira, porque no los ahorran los 5 euros. Ahorran bastante menos, ¿no? Y además se suele gastar más que se ahorra, evidentemente, ¿no? Entonces, ellos se proponen gastar de esos 5 euros 3 o incluso 4 y que solo pueden ahorrar uno, ¿no? Entonces, les hago calcular, ¿no? Entonces dicen, no, entonces voy a gastar menos, ¿no? Porque claro, si ahorro solo 1 euro a la semana, tienen que pasar 100 semanas para que yo me pueda comprar esto. ¿Entendéis? ¿Vale? Ahora, eso a niveles de niños pequeños. Si ya hablamos de gente que, por ejemplo, empieza a trabajar, ¿no? Mayor de 16 años, que empieza a trabajar, que normalmente cuando empezamos a trabajar vivimos con nuestros padres y son ellos los que tienen nuestras necesidades básicas cubiertas, ¿no? Como es tener un techo, comida, incluso ropa o, bueno, lo básico, lo necesario para vivir, pues hay que ver si lo que ingresa mi hijo, bueno, pues si le queda, me lo invento, ¿vale? Si ingresa 1.000 euros al mes
y tiene de esos 1.000 euros en gastos, sus gastos, sean de lo que sean, 500 euros y se puede permitir ahorrar 500 euros al mes, sería muy conveniente, bueno, pues meterlos en un producto financiero a largo plazo con un interés compuesto para que no lo toque por si el día de mañana, ¿no? Estamos hablando de 20 años, yo qué sé, ¿eh? Para que luego se quiera comprar un inmueble de forma mucho más fácil, ¿vale? Y que, como hemos dicho, que lo importante es la constancia, no el importe que sea muy grande, pues si no puede guardar los 500 euros, pues 250, 300 euros al mes, adaptado a la capacidad, ¿no?, que tenga en cada momento, porque de los 16 años en adelante cambian mucho las cosas, ¿no? Puede tener periodos en los que no esté trabajando, pero a lo mejor cobre un paro, yo qué sé, bueno, adaptarlo a la situación, ¿no? Pero, pues eso, ponernos 100, 200, 300 euros, lo que pueda cada uno, que pueda hacer frente independientemente de la situación y que eso pueda variar, evidentemente. Y me lo planteé ahorrar todos los meses. De esa manera, en un producto financiero que hemos dicho con un interés compuesto, lo que generamos es pues, que cuando mi hijo quiera comprarse un inmueble tenga dinero suficiente para comprarlo, sin necesidad de endeudarse. Lo que pasa que, bueno, pues convencerles es otra cosa, ¿vale? Entonces, si son pequeñitos, pues empezar por ahí, porque por lo menos que se hagan conscientes primero de lo que es la importancia de, pues eso, del tema financiero, y luego ya ir metiéndoles poco a poco en eso. Ahora que ya tienen ingresos, que, bueno, o que alguien le tiene asignado un dinero a mi hijo por lo que sea, pues intentar ver de ese dinero qué parte se puede destinar a una inversión o simplemente a un ahorro con una rentabilidad mínima, pero que vaya rentando algo. ¿Ya, Carmen? Yo creo que sí, por Que mi no te, parte. que no te quería cortar. Vale, dudas ya no hay más, ¿vale? Te he leído todas las preguntitas que teníamos y las dudas que han surgido. Pues nada, que muchísimas gracias, Carmen, por tu participación A en esta vosotros. webinar. Nos vemos seguramente pronto en la próxima. Ujú. Gracias a las chicas que habéis estado por aquí, a los asistentes. Saludos también y daros las gracias desde Instagram. Como ya sabéis, la webinar se ha grabado y la publicaremos tanto en nuestra red social de YouTube como en nuestra página web, ¿vale? Muy bien, muchas Y gracias. nada, gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Gracias y saludos. Hasta Adiós. luego. Adiós, Carmen. Gracias.